Armenia. Historia, cultura y desafíos en el Cáucaso. Armenia es un país ubicado en el Cáucaso, entre Europa y Asia. Tiene una superficie de unos 29.743 kilómetros y una población de unos 3 millones de habitantes. Su capital y ciudad más poblada es Ereván. Armenia es una república parlamentaria con un presidente como jefe de Estado y un primer ministro como jefe de gobierno. El idioma oficial es el armenio, que pertenece a la familia de las lenguas indoeuropeas. La religión predominante es el cristianismo apostólico armenio, que fue la primera en adoptar el cristianismo como religión de Estado en el año 301. Armenia tiene una historia milenaria que se remonta a la antigüedad. Fue el centro del reino de Urartu, que se enfrentó al imperio asirio. Luego formó parte de los imperios persa, macedonio, romano, parto, sasánida, bizantino, árabe, mongol, otomano y ruso. Armenia logró su independencia tras la Primera Guerra Mundial, pero fue invadida por la Unión Soviética en 1920. Durante el genocidio armenio perpetrado por el gobierno otomano entre 1915 y 1923, se estima que murieron entre 1 y 1,5 millones de armenios. Armenia recuperó su soberanía en 1991, tras la disolución de la Unión Soviética. Armenia es un país montañoso con un clima continental y una gran diversidad de ecosistemas. Su punto más alto es el monte Aragats, que tiene 4.090 metros de altitud. Su principal recurso natural es el agua, que se aprovecha para la producción de energía hidroeléctrica. Su economía se basa en la agricultura, la industria, el turismo y las remesas de la diáspora armenia. Entre sus principales productos se encuentran el cobre, el oro, el molibdeno, el vino, el brandy, el queso, el albaricoque y la alfombra. Armenia es miembro de la Comunidad de Estados Independientes, la Organización para la Seguridad de la Cooperación en Europa, el Consejo de Europa, la Organización Internacional de la Francofonía y la Unión Económica Euroasiática. Armenia tiene una rica cultura que se expresa en su arte, su literatura, su música, su arquitectura, su gastronomía y sus tradiciones. Entre sus figuras más destacadas se encuentran el poeta Gregorio de Narek, el pintor Iván Ivanzovsky, el compositor Aram Khachaturian, el cineasta Sergei Parajanov, el escritor William Saroyan, el ajedrecista Tigran Petrosyan y el cantante Charles Aznavour. Armenia es famosa por sus iglesias y monasterios que son patrimonio de la humanidad, como el de Gegar, el de Japat, el de Sanahim y el de Chimiatsin. Su música se caracteriza por el uso de instrumentos como el duduk, el kamancha, el oud y el kanun. Su gastronomía se basa en el uso de verduras, frutas, cereales, lácteos, carnes y especias, con platos típicos como el dolma, el harissa, el korobats, el lavas y el baklava. Armenia enfrenta varios desafíos en la actualidad, tanto internos como externos. Por ejemplo, el conflicto con Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj. Esta es una región de mayoría armenia que se separó de Azerbaiyán tras una guerra en los años 90, pero que no es reconocida internacionalmente. En 2020 se reanudaron los combates entre ambos países con el apoyo de Turquía a Azerbaiyán y se firmó un acuerdo de alto el fuego mediado por Rusia que supuso la pérdida de territorio y la presencia de fuerzas de paz rusas. El conflicto ha causado miles de muertos, heridos y desplazados, así como daños al patrimonio cultural y ambiental. Armenia busca una solución pacífica y duradera que garantice la seguridad y la autodeterminación de los armenios de Nagorno-Karabaj. También la crisis política y social interna. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, llegó al poder en 2018 tras una revolución pacífica que derrocó al anterior gobierno acusado de corrupción y autoritarismo. Pashinyan prometió reformas democráticas, económicas y sociales, así como una lucha contra la pandemia de COVID-19. Sin embargo, su gestión del conflicto con Azerbaiyán generó una fuerte oposición, además de protestas que le acusaron de traicionar los intereses nacionales y de ser incapaz de resolver los problemas del país. Armenia vive una situación de polarización y tensión política que puede afectar a la estabilidad y la cohesión social del país. Y del mismo modo, el desarrollo económico y social. Armenia es un país de ingreso medio que depende en gran medida de la agricultura, la minería, el turismo y las remesas de la diáspora. Su economía se vio afectada por la pandemia del COVID-19, que provocó una caída del 7,6% del PIB en 2020, y por el conflicto con Azerbaiyán, que causó pérdidas materiales y humanas. Armenia necesita diversificar su economía, mejorar su competitividad, atraer inversiones, crear empleo, reducir la pobreza y la desigualdad y fortalecer su infraestructura y sus servicios públicos.
Asimismo, necesita mejorar su educación, su salud, su medio ambiente, su cultura y sus derechos humanos para garantizar el bienestar y el desarrollo de su población. La relación de Armenia con otros países vecinos es compleja y variada. Por ejemplo, con Rusia, que es su principal aliado político, militar y económico. Armenia forma parte de la Unión Económica Euroasiática y de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que son lideradas por Rusia. Rusia tiene una base militar en Armenia y suministra armas y energía al país. Rusia también fue el mediador del acuerdo de alto el fuego entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj. Sin embargo, Armenia también tiene ciertas diferencias y desconfianzas con Rusia debido al apoyo de este último a Azerbaiyán y Turquía y a su influencia en los asuntos internos de Armenia. Otro es Turquía. Turquía es el principal enemigo histórico de Armenia y además el responsable del genocidio armenio que aún no reconoce ni pide perdón. Turquía también apoya a Azerbaiyán en el conflicto por Nagorno-Karabaj y ha bloqueado la frontera y las relaciones diplomáticas con Armenia desde 1993. Armenia busca el reconocimiento internacional del genocidio armenio, así como la normalización de las relaciones con Turquía, basada en el respeto y la justicia. Y con Azerbaiyán. Azerbaiyán es el principal rival territorial de Armenia, que reclama la soberanía sobre Nagorno-Karabaj, una región de mayoría armenia que se separó de Azerbaiyán tras una guerra en los años 90. Azerbaiyán ha atacado militarmente a Armenia y Nagorno-Karabaj en varias ocasiones, la última en 2020, con el apoyo de Turquía. Azerbaiyán también ha violado los derechos humanos de los armenios, tanto en Nagorno-Karabaj como en su propio territorio. Armenia defiende el derecho a la autodeterminación de los armenios de Nagorno-Karabaj y busca una solución pacífica y duradera al conflicto. Otro es Georgia. Georgia es un país vecino y amigo de Armenia y que comparten una larga historia, una cultura cristiana y una cooperación económica y cultural. Georgia también acoge a una importante minoría armenia que vive principalmente en la región de Samtseya-Bayeti. Sin embargo, Georgia y Armenia también tienen algunas diferencias, como el apoyo de Georgia a la integridad territorial de Azerbaiyán o la discriminación de los armenios en Georgia en materia de educación, religión y participación política. Y por último, Irán. Este es un país vecino y socio estratégico de Armenia. Ambos países mantienen buenas relaciones políticas, económicas y culturales basadas en el respeto mutuo y la no injerencia. Irán es uno de los principales proveedores de gas natural a Armenia y también colabora en proyectos de infraestructura, comercio y turismo. Irán también apoya el diálogo y la paz entre Armenia y Azerbaiyán y se opone a la injerencia de Turquía en la región. Por otro lado, la relación de Armenia con otros países europeos y occidentales es variada y dinámica. Por ejemplo, con la Unión Europea. Esta es un socio importante de Armenia que apoya su desarrollo económico, social y político, así como su integración regional y su resiliencia frente a los conflictos. Armenia y la Unión Europea firmaron un acuerdo de asociación amplio y mejorado en 2017 que entró en vigor en 2021 y que establece una cooperación en áreas como el comercio, la energía, el transporte, la educación, la cultura, la justicia y los derechos humanos. La Unión Europea también ha brindado ayuda humanitaria y financiera a Armenia tras el conflicto con Azerbaiyán y la pandemia de COVID-19. Con Estados Unidos. Estados Unidos es un aliado estratégico de Armenia que promueve su seguridad, su democracia, su prosperidad y su cooperación regional. Estados Unidos y Armenia mantienen un diálogo político regular, así como una asistencia económica, militar y humanitaria. Estados Unidos también reconoció el genocidio armenio en 2021, lo que fue celebrado por Armenia y su diáspora. Sin embargo, Estados Unidos también tiene intereses y relaciones con Turquía y Azerbaiyán, lo que puede generar tensiones con Armenia en algunos temas. Con Francia. Francia es un país amigo y solidario con Armenia, que comparte lazos históricos, culturales y lingüísticos. Francia es el principal país europeo que reconoce el genocidio armenio y que apoya la causa de los armenios de Nagorno-Karabaj. Francia también es copresidente del Grupo de Minsk, que es el principal mecanismo de mediación entre Armenia y Azerbaiyán. Francia y Armenia cooperan en diversos ámbitos como la educación, la ciencia, la cultura, la defensa y el desarrollo. Armenia también tiene relaciones con otros países europeos y occidentales como el Reino Unido, Alemania, Italia, España, Canadá, Australia, etc. Estas relaciones se basan en el intercambio político, económico, cultural y académico, así como en el apoyo a la paz, la democracia y los derechos humanos. Por otra parte, Armenia también busca ampliar y diversificar sus vínculos con otros países y regiones del mundo, como Asia, África y América Latina.
Armenia, pues, es un país que ha sufrido mucho a lo largo de su historia, pero que ha sabido preservar su identidad, su fe y su orgullo. Es un país que tiene mucho que ofrecer al mundo con su belleza natural, su patrimonio cultural y su espíritu de superación.